me parece a mí que todas las organizaciones mercantiles, religiosas, políticas, debiesen tener esos principios, es decir, como parte de su misma estructura orgánica, ¿no? O sea, no sé, el hacer algo por alguien más, el compartir, el buscar tal vez un principio de solidaridad. Bienvenidos a una nueva edición de Educación y Conciencia. A todos los que nos ven a través de RTQ en el estado de Querétaro, a través de la red ESNE, que nos ven en Estados Unidos, en México, Centro, Sudamérica y España, pues bienvenidos una vez más a una edición más de este programa. Y hoy vamos a platicar sobre la participación ciudadana. ¿Qué tanto participamos? En verdad estamos tan politizados como de repente he escuchado ahí que dice el presidente o no es así. Y ¿quién mejor que mi colega y mi amigo Rodrigo López González? Rodrigo, bienvenido a este programa. Gracias, Jorge. Así que es un gusto estar contigo. El poder compartir el espacio y, en especial con la gente que nos está viendo, que nos escucha, ¿no? Y justamente estas reflexiones, ahorita que decías esta parte política, me hiciste acordar así muy rápido a Aristóteles que dijo, ¿no? En alguna ocasión que el hombre es un animal político. Y creo que es cierto, porque al final sí estamos así como integrantes de la sociedad. Yo te diría, tanto con el compromiso, pero también con la responsabilidad, porque creo que también, finalmente, así como en ocasiones exigimos derechos, que es válido, también hay que asumir, me parece, obligaciones o responsabilidades. Rodrigo, tú y yo nos encontramos a cada rato y en muchos eventos. Somos colegas en la Anáhuac y en otras universidades. Así es. Hemos participado en este consejo temático de educación, es un consejo municipal, pero además estamos en diferentes consejos de diferentes organizaciones, instituciones, y siempre nos vamos a encontrar los mismos. Así es. Además, tú estás preparadísimo, tú eres administrador, tienes una maestría, tienes un doctorado, recientemente te titulaste como doctor en administración. No eres un improvisado en esto y participas muchísimo. ¿Qué es lo que ha movido a Rodrigo a participar mucho más activamente que lo que hace cualquiera de otros de nuestros colegas? Gracias. ¿Qué te ha movido? Es una buena pregunta, Jorge, y yo te diría que mucho esta inquietud, casi me atrevería a decir que es genética, aunque sé que no lo es, por la experiencia, ¿no? O sea, en este caso, y las vivencias que tuve desde pequeño, así que en casa con mis padres, o sea, con mi papá que ya falleció y con mamá, que ahorita es directora de una casa hogar, por cierto, y papá lo fue anteriormente también de otra institución. Entonces me parece que sí viene mucho el ejemplo, Jorge, y creo que sí lo saco a colación también, y es muy valioso, o sea, el hecho de reflexionar que me parece que la única forma de enseñar es con el ejemplo. Y no es una frase cliché, no quiero verla de esa forma, ¿no? Porque al final sí me parece que es muy cierta, ¿no? O sea, es el ejemplo de lo que tú observas, ¿no? De estos modelos que a veces podemos tener como referencia. Fíjate, yo hablo mucho desde el liderazgo, como sabes es un tema que me apasiona, de la cuestión de la mentoría. Entonces me parece que mucho va ahí, porque son esas figuras que, yo tengo mentores, yo soy mentor de algunas personas, y creo que esa sería como la primera parte de mi respuesta a tu pregunta, ¿no? O sea, el hecho de observar a otras personas. Y hay una segunda vertiente, que es la cuestión también que ya es más propia, de asumir esa responsabilidad individual. Ya ves que en México nos encantan los anglicismos, ¿no? Entonces, yo de repente veo muchos temas como el engagement, que es el compromiso, el accountability, ¿no? Que es como un tema de responsabilidad, como de rendición de cuentas, va mucho por ahí. Yo te diría que mucho también es un tema ya muy personal, Jorge, como una inquietud de hacer algo por alguien más, ¿no? Entonces yo creo que por ahí irían mis respuestas. Hacer algo por alguien más sin esperar nada a cambio. Así es, porque también creo que si lo hiciéramos solamente esperando el aplauso, no sé, ¿no? O sea, como el reconocimiento, que es válido y te puedo decir que hasta cierto punto es necesario, O sea, sí necesitamos un reconocimiento, pero creo que no podríamos vivir a expensas de él, ¿no? Porque si no lo recibes, pues tampoco creo yo sería un motivo para dejar de hacer las cosas. Se siente bien ese espaldarazo, se siente bien ese aplauso, se siente bien que te digan, qué padre que estás haciendo esto. Exacto, así es. ¿Y qué tanto la gente en México, y hablar de México es también hablar muy parecido a lo que está pasando en América Latina?
qué tanto participamos en estas organizaciones no gubernamentales, le dicen por ahí el cuarto sector o el tercer sector, no me acuerdo ni cómo le dicen. Estas asociaciones, estas instituciones que se dedican a ayudar. O qué tanto participamos, por ejemplo, en, no sé, los Boy Scouts, grupos a lo mejor religiosos, dando catecismo. ¿Qué tanto participamos? Fíjate que yo siento que poco, ¿eh? Y bueno, no solamente es una apreciación subjetiva, que sí la tengo, digo, por la gente que me rodea cercana, ¿no? Amistades, familia, sino porque también hay estadísticas. Empecé a trabajar con el CEMEFI el año anterior, el último tramo del año, el Centro Mexicano de Filantropía, y bueno, yo he visto datos de que, o sea, hablan, por ejemplo, digo, no recuerdo el número exacto, Jorge, pero menos del 20% de la población en México actualmente, o sea, en el año 2022, hacemos una donación de tiempo o de dinero a alguna fundación, alguna organización civil, como tú mencionabas, alguna iglesia, algún grupo, o sea, menos del 20% con estadísticas. Entonces sí es cierto que la apreciación, en este caso de tu servidor, es cierta, o sea, sí es un nivel muy bajo, ¿no? Comparado con otros países que yo te diría, y lo entiendo, yo trabajo mucho también la famosísima pirámide de Abraham Maslow, que bueno, la conocemos, pero bueno, para no obviar, ¿no? Acuérdate que son 5 escalones, la que era Abraham Maslow en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y ya ves que nos dice, ¿no? De las necesidades fisiológicas, de seguridad, de pertenencia. También yo entiendo, Jorge, que posiblemente por la misma condición, no solo de México, sino de Latinoamérica, la parte económica, la parte educativa, la parte política o social, si la persona no tiene cubiertas las necesidades básicas, creo que difícilmente va a voltear a ver hacia otras personas, sin que sea solamente una justificación, pero sí para que podamos comprender el contexto en el cual estamos. Así es, primero sobrevivo yo y ya después veré si hago algo más. Exacto. Pero primero voy yo. Sí, yo siento que sí. Y creo que por ese lado se puede entender, ¿no? Te digo, no sé si justificar, tal vez no, pero sí como que buscar, me parece aquí el desafío sería, ¿qué mecanismos puedo tener yo si estoy participando en una organización civil para, no sé si la palabra sea motivar o inspirar, ¿no? A que más gente se sume al proyecto, porque creo que también es un reto, ¿no? O sea, en ocasiones yo puedo estar liderando un proyecto, digo, tú lo estás haciendo, yo lo he hecho también, y a veces no encontramos tal vez el eco, la respuesta, ¿no? Que quisiéramos. Eso a mí me ha pasado, ¿eh? Y eso en ocasiones también te puede llegar a decepcionar, pero me parece que habría que buscar qué podemos hacer tal vez diferente, ¿no? Para sumar más gente. Entonces empezamos desde la pirámide de necesidades de Maslow, pues no tenemos cubiertas ni las necesidades más básicas, hay una gran pobreza, pero claro, aún así hay gente pobre, hay gente en comunidades muy amoladas, que sí participan, y participan en diferentes, a la mala, pero los que están en una pandilla están participando en algo de un liderazgo de acción negativa. Sí, es cierto. Pero hay también quien sí puede participar. ¿Qué más? ¿Por qué más no participamos? ¿Por qué? A mí me han dicho, oye, ¿por qué haces todas esas cosas? ¿Ganas algo? ¿Te llevas algo? ¿Te pagan? Cuando le digo, esto es pro bono. Y hay que meterle tiempo. Y hay que meterle, a veces hasta dinero le acabamos metiendo. Y hay que meterle mucho esfuerzo y actitud. ¿Y por qué lo haces? Sí. Sí. A mí hasta me extraña que me pregunten eso, pues, por ayudar. A mí me gustaría que también ayudaran a mis hijos, ayudaran a mis papás, ayudaran a mis hermanas. Claro. Pero, ¿qué más? ¿Por qué esa participación? Imagínate, 20%. Y eso seguramente dicen, pues sí, di dinero porque el domingo en misa o porque apoyé al Teletón. Si quitas a los que dieron dinero, los que participamos activamente, hijo, te va a quedar un porcentaje a lo mejor del 5 o 6%. Sí, no, y es cierto lo que me dices, ¿eh? O sea, efectivamente, no solamente es, digamos, el contexto, la situación económica o, no sé, sociocultural, si pudiéramos llamarla de alguna forma. Me parece que también tiene mucho que ver, Jorge, con una cuestión, y eso sí ya está muy arraigado en la persona, son los principios que tú tienes. Fíjate, yo te diría sí, se lo comparto a la gente confiando, estén de acuerdo con un servidor, pero me parece que aspectos como la gratitud, la generosidad, como principios, ¿no? Yo te diría, no, para mí no solamente son valores, aunque sí lo son, dan un pasito más, ¿no? O sea, me parece a mí que todas las organizaciones mercantiles, religiosas, políticas, debiesen tener
esos principios, es decir, como parte de su misma estructura orgánica, ¿no? O sea, no sé, el hacer algo por alguien más, el compartir, el buscar tal vez un principio de solidaridad. O sea, no creo que deba ser obligado. Entonces, aquí el tema es cómo podemos mover a la persona para que no, digamos, que no participe solamente porque le pasó algo a ella, sino que vea, digamos, tal vez generando otro nivel de conciencia, la necesidad de apoyar, ¿no? Para crear aunque suene a cliché, un mundo mejor, ¿no? Sí, y sí suena cliché, pero en verdad sí es algo que sí deberíamos de buscar mucho más. Es cómo le hago, cómo pongo mi granito de arena para dejar un mundo mejor para mis hijos, para mis nietos, para los que vienen, para mi vecino, para mi colega del salón de junto. Claro. Y creo que ahí está el desafío, porque también, digo, yo lo veo y yo lo escucho y yo lo he llegado a citar, el hecho de que probablemente seamos como sociedad egoístas o individualistas o en ocasiones indiferentes al sufrimiento, tal vez incluso a las necesidades de otras personas. Entonces yo te diría que me parece que ahí está también ese gran reto, pero esa conciencia tiene que surgir de cada uno, ¿no? Habrá diferentes métodos, hay gente que hace meditación, hay gente que hace yoga, hay gente que en la religión encuentra una respuesta. Creo que es válido, o sea, me parece que mientras no te dañes a ti mismo y no dañes a alguien más, es válido, ¿no? O sea, que tú puedas encontrar diferentes, pues tal vez posibilidades de, detonando esa conciencia, asumir ese nivel de responsabilidad que tenemos no solamente con nosotros mismos, sino con la sociedad. Así es. Ahora, hay grupos de todo, hay grupos de ecología, hay grupos que están buscando lo mejor apoyar perros callejeros, hay quien puede trabajar con viejitos, con niños, con enfermos, con gente sin educación, con gente en las cárceles. Hay grupos para todo. ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Dónde podemos buscar? El grupo CEMEFI que tú perteneces, vamos a tener que hacer una pausa, Rodrigo, pero vamos a regresar para seguir platicando contigo de dónde podemos investigar, porque a lo mejor, pues a mí no me gusta trabajar con gatos, me gusta trabajar con pájaros, o me gusta trabajar con niños y no con adultos. Entonces creo que sí hay las posibilidades y es nada más buscar y que tú por actitud lo hagas. Entonces en un momento regresamos, Rodrigo. Perfecto, gracias, Jorge. Regresamos en un momento para seguir en esta plática sobre participación ciudadana, sobre esta parte de poner un granito e ir un poquito más allá. En un momento continuamos. Regresamos para seguir con esta charla con el doctor Rodrigo López. Además de buen amigo, yo lo veo como un gran líder y es alguien que nos motiva a participar más, a que nos tomemos un tiempo de nuestra vida y hagamos un poquito más. Rodrigo, estamos platicando que tú dices, no debe ser impuesto, no debe ser algo obligatorio, esto debe de surgir de ti. Y sí es cierto, si no sería un impuesto más y a nadie le gusta lo impuesto. Correcto. Y yo te preguntaba, ¿dónde podemos buscar más información? Hay grupos de muchísimos temas muy diferentes en los que podemos participar. ¿Cómo nos recomendarías y por dónde nos recomendarías ir entrando? Claro, fíjate que yo veo dos vías, Jorge. La primera sí es directamente, o sea, por medios gubernamentales, y pongo unos ejemplos muy sencillos, y hablo aquí de lo que yo conozco, evidentemente. Las juntas de asistencia privada, en Querétaro tenemos la JAPEC que preside Tania Ruiz actualmente, ¿sí? Es un medio de acercarse, ¿sí? Porque ahí se registran justamente las IAPs, las instituciones de asistencia privada, en este caso específico del estado de Querétaro. Pero bueno, hay juntas, no en todos los estados del país, no recuerdo exactamente el número, creo que son 18, 19, pero un medio es ese, las juntas de asistencia privada. También vamos encontrando a nivel gubernamental, en este momento y en este sexenio, no a nivel federal, porque lamentablemente desde mi punto de vista ellos no han apoyado este sector, pero sí a nivel estatal y municipal, porque vamos encontrando, por ejemplo, instancias como la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, como por ejemplo el DIF,
¿sí? Y que es el desarrollo integral de la familia, donde van agrupando justamente, Jorge, a las instituciones de asistencia privada o las asociaciones civiles, porque hay diferentes formas de constituirse. Entonces, me parece que se puede hacer digamos, como una posibilidad de un primer acercamiento a nivel gubernamental. Es importante mencionar, ¿sí? Ya las instituciones a las que te acerquen no son gubernamentales, sin embargo, ellos son un canal, porque ellos las agrupan, ¿sí? De alguna forma las certifican, que creo que eso le puede dar digamos, como una tranquilidad o una seguridad, si tú te quieres acercar, de que son instituciones serias, registradas, que digamos que operan bien, son transparentes, ¿no? Creo que eso es muy importante. O también te puedes acercar directamente con ellas, ¿sí? ¿Qué es lo que podrías hacer? Y es algo que yo he visto que funciona muy bien. Hay grupos ya constituidos en algunos estados de la República en los cuales, sin intervención del gobierno, directamente, por ejemplo, las casas hogar, ¿no? No sé, tenemos 4 o 5, trabajan de manera un poco coordinada y vinculada. O si te interesa, como tú decías, ¿no? Trabajar con alguna discapacidad o con adultos mayores, o para alfabetizar, por ejemplo, como Zorro Rojo, que tú conoces a Valentina. Entonces, me parece que por ahí puede ser interesante también directamente buscarlos a ellos. Y aquí una fuente muy útil, Jorge, la verdad es que son las redes sociales. O sea, prácticamente ya todas están en redes sociales. Bueno, Facebook es la más popular en México. Entonces, me parece que puede ser una opción también, si tienes la inquietud de poder acercarte, que simplemente te pongas a buscarlas en la red, ¿no? Y puedas hacer como un primer contacto para, en base a lo que a ti te guste, tocar la puerta. Yo estoy muy sensible con el tema cáncer. Y he trabajado con el Banco de Tapitas, con el Hospital Infantil Teletón de Oncología, el ITO. He trabajado con las Damas Azules. Soy el primer damo azul. Soy el primer damo. Y actualmente yo trabajo en el Consejo de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de Querétaro. Le he buscado y he encontrado, y ese tema a mí me gusta. Pues estoy sensible por diferentes motivos, pero ese es el tema que a mí me gusta. Claro. Y siempre estamos buscando voluntarios. Siempre estamos, y hay voluntarios que llegan voluntariamente a fuerzas. Los mandan para hacer su servicio social, que es otra manera en que debíamos trabajar mucho esta parte de cómo yo puedo agradecer y cómo yo puedo aplicar lo que sea a favor de alguien que está más necesitado que yo. Entonces, creo que también esa sería una buena manera que las instituciones educativas, porque ahora desde los bachilleratos ya tienen que hacer servicio social, los estudiantes. Entonces, creo que esa también podría ser una buena fuente de acercarnos a estas instituciones, estas asociaciones civiles, estas ONGs, y lo que tú dices es ciertísimo. Estamos también vacunados y estamos curados de espanto, como dicen en mi pueblo, porque hay algunas que son fraudes. Sí, eso sí. Entonces, y fíjate que eso que dices es muy interesante, Jorge, porque también yo, por ejemplo, lo veo mucho en el mundo de la consultoría, que es donde desarrollo parte de la actividad profesional. Lo que tú acabas de mencionar, el tema del servicio social, fíjate, yo lo veo mucho también. Por ejemplo, prácticas profesionales, es decir, el hecho de alguna forma llamarlo como esta educación dual, que ya ves que ha estado en boga y qué bueno en México los últimos años, ¿no? O sea, de acercar al estudiante desde primeros semestres de la carrera, cosas que, digo, a mí no me tocaron, seguramente tampoco a ti tanto, en cuanto a que te pudieras acercar, ¿no? Para vincular esta teoría con la práctica. Porque yo te voy a decir algo, yo lo veo en la consultoría como una estrategia también para las organizaciones, porque al final vas encontrando talento y ese talento después lo puedes traer a tu organización, a tu empresa. Me parece que el servicio social, que me gusta mucho lo que mencionas, también es una muy buena estrategia que eventualmente podría servir. ¿Para qué? Para que estas organizaciones, justamente dentro del marco del servicio social, acercan al chico o la chica, cumplen sus horas. Bueno, digamos, yo te diría que la palabra clave, Jorge, también es, creo yo, dentro del acercamiento, la sensibilización, porque a veces ni siquiera conocemos que existe, ¿no? Entonces, de alguna forma, con la obligatoriedad, ¿no? De que tienes que hacerlo para titularte el servicio, creo que sería muy buen pretexto, también para que el chico o la chica se acerquen, conozcan los proyectos y, ¿por qué no pensarlo, no? Tal vez después sean gente que se sume a colaborar ya más adelante, incluso tal vez no solamente como voluntarios, sino tal vez incluso dentro de la misma estructura de la institución. Así es. Tú eres muy bueno sensibilizando. Y lo digo porque tú a mí me sensibilizaste para pertenecer a este Consejo Municipal de Educación, que ya tenemos ahí 2-3 años participando y cómo hacer para que haya más gente sensibilizando, que haya más gente motivando a que participemos.
también requieren una capacitación. Yo he visto, por ejemplo, malos motivadores en las universidades, en las preparatorias o bachilleratos para hacer los servicios sociales, los servicios becarios, las horas de prácticas profesionales. No están preparados. Así es. Pues mira, yo te diría para responder tu pregunta, Jorge, que la clave es, ahora sí que tocar a la gente, es decir, me refiero a acercarse a la gente. Entonces, me parece a mí que la clave también mucho es la difusión. Y tú lo acabas de mencionar, o sea, es la forma como se comunica. Es decir, hay que comunicar, pero también hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Y aquí hay un tema, yo no soy mercadólogo, yo como decías al comienzo estudié administración, pero lo vi y es un tema que trabajo también. Me parece que la clave, Jorge, para comunicar es justamente transmitir un beneficio. Es decir, que no sea solamente como, no sé, o sea, la manera de venderte. Así que creo que todos nos vendemos, ¿no? O sea, la religión, en los partidos políticos, nosotros como profesionistas nos vendemos, es decir, tenemos clientes, ¿no? Entonces creo que la clave justamente es tener la capacidad, que al final es una habilidad, de saber transmitir cuál es el diferenciador, ¿no? Digo, por ahí Peter Drucker, ¿no? Este gran gurú del management del siglo XX decía, ¿no? Fíjate, y esto se me hace de mucha sabiduría, que la única estrategia, más bien lo decía, del negocio es la diferenciación. Fíjate qué interesante, Jorge. Entonces creo que va por ahí. O sea, que digamos que desde que tú que estás en una organización, por ejemplo, la gente que nos escucha, ¿no? También quieres buscar, porque tal vez no encuentras más voluntarios o necesitas donantes, ¿no? Por ejemplo, me parece que la clave sería que sepas llegar al público, o sea, a tu público que te puede hacer la donación, por ejemplo, que necesitas manos para que trabajen, pero que también sepas comunicar el beneficio, ¿no? Es decir, que sea como una retribución. O sea, igual tal vez no te voy a pagar, ¿no? Más bien tú eres el que me va a pagar a mi donante, pero tú qué obtienes a cambio. Creo que iría mucho por ahí, Jorge. Sí, fíjate, yo pasé una temporada pues larga en Nueva York estudiando y en el Museo de Ciencias Naturales tú te podías hacer amigo del museo. Si tú te vuelves amigo del museo, ¿qué recibes a cambio? Tienes tantas entradas gratis, tienes accesos a noches del museo, tienes beneficios, muchos beneficios. O sea, nada más por lo que yo me puedo ahorrar de las idas ya me va a salir mucho más barato. Entonces, ahí ya veo un beneficio increíble, pero no sé, habrá sido hace 12 años o 13 años. Yo sigo recibiendo correos electrónicos del museo, pues sigo siendo amigo. Entonces me dicen, oye, ven que ahora en verano hay esto y aquello y hay un concierto y una película en IMAX. Entonces sí, nos falta mejorar el marketing. Nos falta hacer a la gente más sensible, que sí reciben beneficios. Y creo que hay un beneficio que no hemos explotado, que es te autorrealizas también. Totalmente. Sí, totalmente. Fíjate, incluso digo, qué bueno que lo mencionas porque está en la pirámide de Maslow, ¿eh? También. Es la última, el último escaloncito. Qué bueno que lo mencionaste, Jorge, pero es cierto. Es decir, al final, nuevamente pongo el ejemplo en la analogía de la consultoría, el famoso salario emocional, que tú también lo trabajas. O sea, al final no todo es dinero, ¿no? O sea, e incluso te diría algo, tampoco es solamente, Jorge, una retribución inmediata. Y me parece que eso hay que comunicarlo también, porque digamos, mi apreciación y mi opinión también como, así que colega tuyo, profesor universitario, es que no sé si sea la generación actual o la época actual, porque es diferente, ¿no? O sea, la época pues, estamos todos inmersos, ¿no? Que queremos una retribución inmediata. Y me parece que eso en ocasiones no va a ser, ¿no? O sea, en ocasiones como que quiero el aplauso inmediato, no sé, como que las cosas sean muy rápidas, ¿no? Creo que eso sería interesante reflexionarlo, digo, tal vez no en este momento, pero sí como para que cada uno de nosotros pensemos, ¿no? O sea, ¿qué tanto en verdad sabemos, por ejemplo, esperar? Aceptamos incluso los procesos, ¿no? Yo pienso mucho en las 4 estaciones del año porque me gusta la analogía, ¿no? Pienso en Vivaldi, ¿no? Entonces, o sea, como disfrutar cada estación del año. Creo que va mucho por ahí. Nos hemos vuelto muy impacientes. Todo lo queremos como dicen, en tiempo real. Así es. Y también hay que saber ser pacientes, saber esperar, saber. Y lo bueno toma tiempo y no hay atajos para. Exacto. Exactamente. Y creo que lo que se disfruta, Jorge, al final no es el resultado, sino el camino. Y me parece que si yo fuera, hablando en primera persona, si yo fuera más consciente de eso, yo buscaría aprovechar disfrutando más el día a día, ¿no? Porque entonces yo puedo valorar tanto las cosas positivas como las que no lo son tanto, ¿no? Porque probablemente, no sé, ese resultado que no obtuve, no sé, ¿no? Ese error que cometí tal vez me está dando un aprendizaje.
que si yo de alguna forma ¿cómo decirlo? O sea, lo saboreo, pues, o sea, como lo reflexiono, tal vez ahí esté la felicidad incluso. Sí. Si la felicidad no es un destino, es el camino. Definitivo. Y eso no es un pinche. Y la participación social, en estar en estos grupos, que te digo, hay miles, hay de cultura, de apoyo a ciertas discapacidades, de apoyo a gente con enfermedades, con las necesidades siempre van a estar. El gobierno no puede con todo. Definitivo. Ningún gobierno. Ningún gobierno, ni el suizo, ni el de Dinamarca, nadie puede con todo esto. Sí hay que participar más y al final nos deja mucho aprendizaje, nos deja otras habilidades, nos deja otras competencias y sí nos autorrealizamos. Nos sentimos autorrealizados. Y me parece que ahí está la satisfacción. Y bueno, la felicidad es muy subjetiva, ¿no? Pero me parece que cada uno tendríamos que tener como un proyecto de vida, un plan de vida y definir muy bien qué es lo que queremos, porque sobre eso es donde vamos a construir el día a día para alcanzarlo. Rodrigo, si alguien quiere consultarte, si alguien quiere acercarse contigo en tu empresa de consultoría, que atiendes empresas, ves mucho estos temas, ¿dónde te podemos localizar? Gracias, Jorge. Mira, la página de la empresa es muy sencilla, es www.comunico.mx. Y bueno, y yo estoy en redes sociales, en Facebook como López G. Rodrigo y en Twitter como Rodrigo Logles. Pero gracias por la posibilidad, Jorge. Rodrigo, muchísimas gracias por invitarnos. Siempre es un placer platicar contigo. Hemos trabajado ya algunos proyectos conjuntos y gracias por inspirarnos. No, así que gracias a ti por el espacio, Jorge. Gracias por ahí a Eduardo y a Aide también. Sé que aunque no aparezcan, están aquí. Y bueno, para mí es un privilegio poder compartir el espacio contigo siempre. Gracias, Rodrigo. Y nos vemos la próxima semana en una edición más de Educación y Conciencia. Muchas gracias a todos los que nos ven a través de RTQ y a través de ESNE. Gracias a todos, que tengan una excelente semana. Gracias, Rodrigo. Hasta pronto.